¿Qué tal, chicos? Wimbledon está a la vuelta de la esquina ya, ¿eh? Madre mía, cómo se nos viene este Gran Slam. Es verdad que vamos a tener ciertas ausencias en Londres. Esto nos deja un poquito tristes, porque vaya si vamos a echar de menos de nuevo a Carlos Alcaraz, ¿eh? Segundo Gran Slam consecutivo donde no tendremos a Carlitos. El año pasado finalista en Londres, no estará aquí tampoco presente. ¿Cómo se le echa de menos? Tenemos la duda de Rafa Jódar, ahora os contaremos cositas, también del madrileño. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de Wimbledon, vamos a ver cómo queda el ranking a escasos días de que empiece el tercer Grand Slam de la temporada, todavía con un poco de resaca, incluso de lo que pasó en París, de ese torneo tan loco que tuvimos, que puede, visto lo que pasa en estas dos primeras semanas de gira de tierra, de hierba, perdón, que todavía puedan pasar cosas similares en Londres. No se descarta, ¿eh? Hay que decir que no hay ningún tipo de cambio en el top 10 más allá de la subida de Taylor Fritz, que evidentemente al haber ganado, perdón, al haber llegado a la final en Halle, pues haya subido estos dos puestos, sumando puntos y superando a un Medvedev que, como el año pasado fue finalista en Halle y este año pues no ha podido defender esos puntos, pues baja. Os voy a decir una cosa, mucho ojito con Fritz. Sabéis que no es que yo tenga una relación especialmente fluida con él, más fuera coñas aparte. El año pasado ganó Eastbourne, ganó, no me acuerdo, de Stuttgart creo que fue, y llegó a semifinales en Wimbledon, donde lo frenó Carlos Alcaraz. Este año lleva final en Stuttgart y lleva título, perdón, también final en Halle. Ahora va a jugar Eastbourne. O sea, es un tipo que le gusta la hierba, le gusta jugar en esta superficie y visto cómo está ahora mismo el circuito, a la que Sinner tenga un resfriado, como le pasó en París, y Djokovic no pueda cumplir, a ver si no va a ser Fritz el Zverev de Roland Garros, ¿no? En Wimbledon. Veremos. Yo solamente os digo cuidadito con Fritz, porque puede que diga cositas, que diga cositas. Va a entrar hablando ya un poco también de cabezas de serie, porque vamos a seguir un poco el ranking a la vez viendo los cabezas de serie. Fritz, ya sabéis que al Alcaraz al no estar, pues corre una posición, en este caso los jugadores. Zverev va a ser segundo cabeza de serie, al igual que en París, va a ir por el lado contrario al de Sinner en el cuadro. Y el tercer y cuarto cabeza de serie va a ser Aliassime y Shelton. Shelton sí que yo creo que se ve bastante beneficiado el hecho de a lo mejor no cruzarse con Sinner en cuartos de final, que es por donde hubiera caído al ser cabeza de serie número 5, si hubiera jugado Alcaraz. Pero o Aliassime o Shelton, cada uno va a ir por un lado distinto del cuadro de Sinner y Zverev. Para mí es más difícil Shelton que Aliassime, desde mi punto de vista. Y luego, de Minaur, Fritz, Djokovic y Medvedev, estos cuatro son posibles rivales de los cuatro primeros cabezas de serie en cuartos de final. Hay un 25% de posibilidades que te toque uno de estos si eres uno de los cuatro primeros cabezas de serie. Duros, ¿eh? Los cuatro. Aquí tengo que decir que, a diferencia de otros Grand Slam, creo que estos cuatro jugadores, posibles rivales, son duros, uno más que otros, evidentemente, ¿no? Pero, por ejemplo, pondría Djokovic y Fritz en un escalón. Por momento de forma no pongo yo a Djokovic en el primer escalón y después a Fritz. Creo que Djokovic estamos un poco a la expectativa porque no juega desde Roland Garros. En Roland Garros no le vimos bien, hay que decirlo. Se le veía que físicamente no tiraba, pero Wimbledon es esa superficie, ese torneo que te permite sacar partidos sin mucho desgaste, digámoslo así. Entonces, hombre, un Sinner Djokovic en cuartos de final a mí me resultaría duro para el italiano siempre que llegue a ser el serbio, evidentemente. O lo mismo con Fritz. Para mí el más fácil de los cuatro sería de Miñaur, que aún así en hierba puede cumplir. De hecho, tiene títulos, ha jugado finales importantes en Queens y demás, y lo puede hacer bien. Y luego está Medvedev, que es el típico que si tiene el torneo y la semana, pues se te complica la cosa. De hecho, Medvedev gana a Sinner hace 2 años en Wimbledon, en 5 sets. Creo que además fue en cuartos, si no me equivoco, justo un partido antes de que se enfrentase a Alcaraz. Pues fíjate, yo creo, los pondría en ese orden.
Pero me parecen unos cuartos de final duros para cualquiera. Luego, a partir de aquí, pues bajamos. Evidentemente, Musetti no juega, está lesionado. Hay 3 bajas dentro de los primeros cabezas de serie, de jugadores que hubieran sido cabezas de serie y que no van a poder competir en Wimbledon: Alcaraz, Musetti y Bacherot. Esos 3 no están. Luego, normalmente del 12 al 16, perdón, del 13 al 16 sería los 4 jugadores que se podrán cruzar con los 4 primeros cabezas de serie en cuarta ronda, pero como Musetti no está, corremos el puesto a Mensik. Sería Rublev, Lehecka, Darder y Mensik. Darder a mí sería el más fácil. Luego creo que entre Rublev y Lehecka y Mensik no hay una diferencia muy grande entre uno y otro. Dependiendo del cuadro que le toca a cada uno, pues a lo mejor Mensik es un poquito más complicado. Lo mismo Rublev viene un poquito mejor. Son rivales que sí, que están en un tercer escalón, que me parecen duros para una cuarta ronda, pero creo que si te toca Darderi, si un Sinner le toca a Darderi, a lo mejor Darderi no te llega a esa cuarta ronda. Eh, Desde mi punto de vista, como siempre digo. Más abajo tenemos Fis. Estaba la duda de si iba a jugar o no va a jugar. En principio parece que sí, a menos que se baje los últimos días. Esto ya lo iremos viendo conforme se acerca, al igual que pasó en Roland Garros, que se terminó bajando. Hay que mencionar la subida de los 2 nombres propios de esta semana, que son Tiafoe y Cerúndolo, ganadores de Queens y de Halle. Cerúndolo Queens, Halle, perdón, Tiafoe Halle. Sorpresivos a mí, ¿eh? No me esperaría yo que los títulos de mayor categoría antes de Wimbledon los ganasen Cerúndolo y Tiafoe. Sinceramente, tengo que decirlo. Cerúndolo, la semana increíble, tan grande que ha tenido el argentino, que en su primera semana trabajando con Nico Massú, ahí lo tiene, en el título más importante de su vida, ganando, como digo, en Queens, y un Tiafoe que también venía de no tener un muy buen año, y mira, los dos dando un pasito adelante. Y yo os digo una cosa, la victoria de Cerúndolo y Tiafoe, también la final de Tommy Paul, bueno, creo que hay jugadores que están en un segundo, tercer, cuarto escalón, que, visto cómo está ahora mismo el circuito, creo que se están viniendo un poquito arriba. Sucede un poco parecido a lo que sucede en el circuito femenino. Creo que el hecho de que estos jugadores den un paso adelante hace que se crean, pues, este tipo o sea, que haya más competitividad, ¿no? Que suceda lo que pasó en Roland Garros, que visto que se estaban eliminando los principales cabezas de serie, jugadores dieron un paso adelante, ¿no? Los Cobol y los Arnaldi, los pues, el propio Fonseca, Mensik, o sea, jugadores que llegaron lejos viendo que la cosa estaba apretada. Pues mira, ¿quién te dice a ti que a lo mejor Fran Celundo no te hace una semis en Wimbledon? O Tiafoe, que ya le complicó aquí a Carlos Alcaraz hace un par de temporadas, ¿no? El propio Mensik, Tommy Paul, que es un jugador siempre un poco infravalorado, aunque no termina de pegar siempre ese punto hacia arriba, ¿no? Vamos a ver, pero yo creo que podemos tener también un Wimbledon muy loco, con bastantes cosas que pasen en las primeras 4 rondas, que ya sabéis que es cuando la hierba está más nueva, más resbaladiza, la pelota resbala más, se iguala un poco las fuerzas. Luego está el tema de Rafa Jodar. Vamos a ver. Rafa Jodar, que ha bajado posiciones porque hay gente que ha subido mucho, como Tiafoe, como Cerúndolo, como Tommy Paul, no por otra cosa. Rafa Jodar tenía previsto jugar en Queens y en Eastbourne, y no ha podido jugar ninguno de los dos. Lo que sabemos es que ha tenido un problema en el abdominal. Ya sabéis que los abdominales, las lesiones en esta zona del cuerpo, son muy traicioneras porque no te permiten entrenar. No te permiten hacer prácticamente nada. O sea, tienes que frenar por completo. Dependiendo del grado de dolor que tenga Rafa, a lo mejor no puede ni siquiera hacer físico. A lo mejor algo de bicicleta y poco más. Entonces frenas por completo. Y eso, para una superficie como la hierba, eso es malísimo. Hay que decirlo así. O sea, hay que decir las cosas como son. Eso es muy malo. ¿Por qué? Porque si juega Wimbledon, que todavía eso está por ver, si juega Wimbledon, que ya sabéis que se bajaría eso siempre en los últimos días, el sorteo es el viernes, por cierto. Si se baja, si compite, compite muy por detrás respecto a otros que ya tienen 4, 5, 6 partidos en esta superficie. Y eso es muy malo para él. Porque jugar en hierba sin competir, a menos que tú seas Novak Djokovic o Sinner, que ya sabes cómo es esta superficie, Rafa Jodar ha jugado muy poco, eso es malo. Entonces, ojalá que me equivoque, pero puede que para Wimbledon, si termina jugando, más allá del problema físico,
puede que el hecho de venir con esa inactividad no sea bueno para Rafa. Es una pena porque Rafa viene de hacer una gira de tierra espectacular y la hierba le habría venido muy bien para su tenis. Vamos a ver, ojalá que la lesión no sea grave, que pueda ir a Londres y pueda entrenar desde ya esta semana y que no tenga dolor, pero si hay alguna molestia en el abdominal, incluso no lo, no, vamos a imaginar que juega Wimbledon, pero no entrena hasta el sábado. Lo tiene, va muy al límite, va con el reloj hecho encima y es difícil para Rafa. Ojalá esté bien, pueda entrenar y pueda llegar con ritmo, pero es complicado. El último cabeza de serie, en este caso, ha subido Humbert, que ha subido aquí 3 posiciones. El último cabeza de serie va a ser Matteo Arnaldi, por estas 3 bajas que, como digo, hemos tenido en el cuadro con Bashiro Musetti y Alcaraz. Ha entrado Arnaldi, que sería el último cabeza de serie. Si hay otro que se baje, entraría Corentin Moutet, que me parece difícil, sinceramente, para una primera ronda. Más en Wimbledon, un tío tan anárquico que es capaz de cortarte tanto la bola, hacerte dejadas, subirte a la red. Creo que Moutet sería complicado para primera ronda. Si se bajase, como digo, Jodar o algún otro de la última hora, entraría Moutet, luego entraría Blox o Nabone. De aquí hacia abajo tenemos todo jugadores que podrían ser rivales en primera o segunda ronda para los primeros cabezas de serie. A mí un nombre que me llama la atención. Adrián Moronorino. Este tipo, para una primera o segunda ronda, sino que se lo digan a Federer en su último Wimbledon, te puede mandar para casa, además fácil. Porque tiene ese tipo de tenis que no solamente lo tiene él. El tenis de Manarino lo tiene solo Adrián Manarino. No lo tiene ningún otro. El tipo de bola, las características, la tensión con la que juega, que juega con menos tensión que, pues yo qué sé, que estar en tu casa tranquilo viendo el Mundial en el sofá. No tiene zurdito. Es complicado. Griggs por igual. Me parece un jugador complicado. Collignon, que viene a hacerlo bien también. Rafael Collignon subiendo muchas posiciones. Shapovalov, que si tiene también el día te puede complicar. Ex semifinalista de Wimbledon. Creo que este jugador, sobre todo para una primera ronda, sería difícil. Imagínense lo que sería que te tocase en primera ronda para Sinner, Djokovic, etcétera, ¿no? Pero bueno, bajando más allá, veo a Matteo Berrettini, que todavía está lesionado. No sabemos si va a jugar o no va a jugar, pero si juega, Berrettini finalista aquí en Londres, así que fíjate tú cómo puede llegar. Almayer, que fíjate, ¿no? Subiendo 22 posiciones. El propio Landaluce, que va a jugar en Mallorca, que yo creo que también lo puede hacer bien en esta superficie. Mattia Bellucci, que también lo viene haciendo muy bien. Vaya partidazos que ha hecho Bellucci en hierba. Y tenemos a Brooksby, o sea, jugadores que te lo pueden hacer bien, que te pueden competir, te pueden hacer difícil todo esto. Por cierto, Holger Rune todavía no vuelve. Tenía previsto volver en hierba. Yo creo que una decisión muy correcta, la de no jugar en hierba, porque volver de una rotura del Aquiles en hierba, yo creo que no es la mejor superficie para volver. Puede que ya le veamos en la gira estadounidense de cemento. Y como digo, se me olvidaba comentar, teniendo en cuenta que ni Musetti, ni Bashero, ni en este caso Alcaraz van a poder jugar, tenemos que tomar los últimos 8 cabezas de serie que tenemos aquí. Son, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pues desde Arnaldi hasta Cameron Norrie, hasta Arthur Rinderknech. Uno de estos 8 va a ser sí o sí rival, o sea, hay una opción entre 8 de que uno de estos rivales le caiga a uno de los 8 primeros cabezas de serie, entre los que se encuentran Sinner y Djokovic. ¿Cómo los ordenaría yo? Buse, peruanos, amigos peruanos, aquí tenista, esto ya lo hemos dicho muchas veces, pero no creo que la hierba sea la superficie favorita del peruano. No creo que lo pondría como el jugador más sencillo aquí. Arnaldi tampoco me genera excesivas cosas en hierba. Y Tabilo, bueno, dependiendo un poco las sensaciones y si tiene una buena primera semana, ¿no? Pero creo que Tabilo medio. Los demás me parecen difíciles, sobre todo Ambert, que creo que en hierba lo puede hacer bien. Cameron Norrie, que siempre ha competido bien en su casa.
y un Rinderknech sobre todo, que es el que más colocaría ahí arriba, con ese saque red, con ese saquetón que tiene. Aunque es verdad que Rinderknech tiene un año un poco complicado, ¿no? Para lo bien que acabó el año pasado, Rinderknech. Pero bueno, los ordenaría así, ¿vale? Los ordenaría así. Y yendo a la agüita, la única baja que tenemos entre la primera cabeza de serie es la de Mboko, que se lesionó feamente la rodilla en una resbalada. Ya sabéis que la hierba tiene estas cosas, amigos. Y tenemos una Sbionte que defiende 2.000 puntos. ¿Eh? Ojo que de los 6.700, 2.000 son de Wimbledon. Vamos a ver cómo define esos puntos. Sbionte Copegula va a ser rivales de Sabalenka o Rybakina en semifinales. Una de ellas va a ser seguro, como digo, rivales de Sabalenka o Rybakina. Rybakina durísima para Wimbledon. ¿eh? Ojo con Rybakina, que si tiene el día ya sabéis que aquí ganó. Una de estas 4 va a ser sí o sí rival en cuartos de final de las 4 primeras cabezas de serie. Vaya 4, amigos, porque las 4 son durísimas. ¿Cómo las colocaría una por encima de otra? Ni idea. Ni idea. Quizás es Svitolina y Anisimova, pero es que Anisimova no tampoco viene bien. No sé, durísimas, ¿eh? Me parece durísima. No sé, te diría quizás Andreeva, Svitolina, Anisimova Goff, probablemente por ahí. Pero bueno, luego del 13, perdón, del 14 al 17, una de estas 4 en los 4 de las 4 primeras cabezas de serie en cuarta ronda. Aquí Osaka me parece dura, Schneider me parece dura, Iva Jovic también, Paulini, te diría que sí, porque también tenemos resultados en hierba, pero no viene bien tampoco Paulini. Y todo se cerraría en Siniakova, porque también se baja Hailey Baptiste, ya sabéis que se lesionó el ligamento cruzado. Por lo tanto, hay que ir hasta aquí, estas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pues sería hasta Elise Mertens. 3, 4, 5, 6, 7, 8, exactamente. De aquí, excepto Baptiste, aquí, excepto Baptiste, todas podrían ser rivales de las primeras cabezas de serie en tercera ronda, perdón. Raducanu es el nombre que a mí más me llama la atención, que viene fuerte, viene con ritmo, quiere hacerlo bien. El año pasado le hizo un partidazo a Sabalenka. Bekic también es dura. Madison Keys, evidentemente. Alexandra Ayala, como no puede ser también de otra manera, que lo viene también haciendo bien. Buena victoria también de Ala en esta gira de hierba. Potapova, jugadoras que son difíciles. En fin, está el circuito complicadeta. De Ostapenko hacia abajo podrían ser rivales de cualquiera en primera ronda. Cuidado con Ostapenko. Y solamente digo, un Ostapenko Swiatek en primera ronda sería para coger palomitas y tal. Krejcikova, que ya sabéis que ha ganado Wimbledon un par de veces, también sería dura para una primera segunda ronda. No sé, hay muchos nombres que al final aquí lo pueden hacer bien. La propia Cristina Buxa, Jessica Bouzas, evidentemente, que se cargó el año pasado, hace 2 años, a la ex ganadora en Wimbledon en primera ronda. Hay muchas jugadoras que lo pueden hacer bien, que te pueden hacer complicada la cosa. La cosa es ver qué sucede. Pero se viene un Wimbledon interesante, amigos. Esos son los cabezas de serie. Sabéis que este viernes por la mañana, es a las 11 creo, 11 o 12 de la mañana, ya lo comentaremos. Creo que es a las 12 de España, a las 11 de UK. Es el sorteo, aquí estaremos para seguirlo, para analizar los cuadros y ver qué sucede. Os iremos comentando cualquier noticia respecto a Hodar y demás, ojalá que pueda jugar. Y nos vemos esta semana con un montón de contenido que vamos a ir tirando, amigos. Nos vemos muy prontito en directo. Un besito, se os quiere. Chao.